Muy buenas tardes, amigos. Como todos los martes a las 4 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a Next Negocios Extraordinarios. Los saludamos desde la Ciudad de México, Héctor García Chagoyán. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, René. Buenas tardes a todos los escuchas. Y René Ortega desde Guadalajara, Jalisco. Como es costumbre, si les parece, iniciamos con una oración. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, para que podamos escuchar, comprender, hacer vida la palabra de Dios. Amén. Bueno, como todas las semanas, les recordamos también que nos sigan apoyando con estrellas para mantener esta maravillosa obra que es Maloa Radio. Bueno, pues hoy tenemos un tema que creemos que les va a gustar mucho a todos ustedes, que es la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, relacionada con la fraternidad y la amistad social. Así es que, Héctor, bueno, pues un tema muy interesante, un documento pues con mucho contenido. ¿Qué nos comentas de entrada? Bueno, pues es un documento que es la tercera encíclica del Santo Padre, en donde, si bien es cierto que como toda encíclica se dirige a la Iglesia en tratando un tema contemporáneo, explícitamente él quiere referirlo y hacerlo que se comprenda y que se lea por la gente que está fuera del mundo cristiano, con el objeto de trabajar ellos y nosotros en la construcción de un mundo mejor, ¿no? Ese sería el... Y en cierta forma tiene alguna relación con el programa anterior sobre el tema de la alegría del Evangelio en un mundo postmoderno, perdón, y que decíamos, concluíamos, que los cristianos debemos ser conquistadores y no jueces para lograr la transformación del mundo. Entonces, el Papa nos da nuevas luces sobre cuál es la realidad del mundo actual, pero efectivamente, como dice Sector, mientras que la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, o la alegría del Evangelio, se dirige directamente a los cristianos, esta encíclica tiene un alcance, digamos, a todos los hombres de buena voluntad. Universal, ¿no? Es universal, exacto. Y bueno, el Papa en la estructura del documento comienza haciendo un diagnóstico de la situación actual para después explicarnos el porqué y de cuál debe ser nuestra forma de actuar frente a este mundo. Y él utiliza la parábola del samaritano. Y después se dirige hacia cuál es la solución y finalmente nos da los cómo. Así es que, bueno, vamos a ir avanzando con el mismo orden que tiene establecido el Papa en la encíclica para tratar de hacerles pues un resumen de cuáles son los que consideramos los temas más importantes de la encíclica, ¿no? Así es que, bueno, lo primero es un diagnóstico donde el Papa habla de que en el mundo actual hay un proyecto de unos pocos, ¿no es cierto, Víctor? Es correcto. De hecho, él tiene una frase muy interesante que dice, estamos más globalizados, pero nos encontramos menos fraternos, menos hermanos, ¿no? Y esa es una frase que quizá todos comprendemos muy claramente de la situación de un diagnóstico en el cual estamos, ¿no? Hay una homogenización a nivel mundial, se han hecho inclusive algunos líderes de opinión o algunos artistas que llegan a ser admirados en muchas partes del mundo, independientemente del lugar de donde procedan ellos, ¿no? En la India, en África, pues todos conocen mucho a Messi o muchos de ellos conocen a algunos artistas que en las películas de Hollywood pues se han referido en todos lados. Pero más allá de eso también encontramos pues que la tecnología, la informática, la comunicación, pues ha permitido esta integración humana y compartir
valores y compartir figuras que son universalmente conocidas. Y bueno, pues a pesar de esto, estamos aislados cada vez más. Esa sería una conclusión, ¿no? De esta frase. Sí, y entonces resulta ser que, a pesar de eso que dices, Héctor, que hay un mundo más pequeño, vamos a decirlo así, eso no significa que haya un proyecto para todos, sino que hay un proyecto de unos pocos. Y el Papa habla de estas cosas que vemos, ¿no? De la opulencia, del desprecio, incluso del pisoteo de la dignidad humana de muchos millones de personas en el mundo, en donde en realidad pues hay esta colonización de la cultura que lo que fomenta son vacíos, desarraigos, desconfianza, y donde los pueblos pueden perder, dice el Papa, su alma, que dice el Papa que los pueblos pueden tolerar que se les arrebate el alma, y entonces se pierde la propia identidad a favor de una globalización que tiene pues un montón de virtudes, pero que no está diseñada para el bien común, sino que está diseñada para los intereses de unos pocos, un proyecto de unos pocos que digamos, se lo aplican a todo el mundo y que entonces tiene una serie de resultados gravísimos, como por ejemplo el hecho de que no haya hijos, principalmente en Europa, pero bueno, eso se está yendo a otros países, a otras áreas del mundo, el abandono de los ancianos, el racismo, el tema de la prioridad de los costos laborales, en fin. Y todo esto fruto de que no es el bien común lo que se busca, sino el llevar un proyecto mío e imponérselo a toda la humanidad. De hecho, tiene un término muy interesante que acuña y que repite continuamente muchas sus homilías o en muchas intervenciones a audiencias. Por ejemplo, es la economía del descarte, ¿no? En donde las personas son usadas o son valiosas en función de si me dejan dinero o puedo yo ganar algo, ¿no? Algo personal, valen. Y si no, pues entonces no valen. Por lo tanto, la gente que es minusválida, la enferma, la frágil, etcétera, pues todas ellas tienen un valor muy reducido dentro de esta economía y por lo tanto habla de economía del descarte y de la manipulación. Y con esto agrupa todo esto que tú estás comentando, René, ¿no? Las mujeres, la soledad, la parte de la migración, el tráfico de personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, paradójicamente, este mundo global se convierte en un mundo de yo o de nosotros y ellos, y no un mundo en el que todos somos hermanos, ¿no? Y dice el Papa que pensando en los derechos humanos universales de todos los seres humanos de cualquier lugar del mundo, pues la dignidad humana no se respeta y esto lo que hace es que no permite que el hombre florezca, que florezca su creatividad, que florezca, que mejore en sus capacidades, que se den iniciativas de todos lados, hacia todos lados, que favorezcan el bien común. Eh, y entonces hay esta sensación que comentábamos en el programa pasado de creernos todopoderosos. Eh, y esta sensación, que es solamente una sensación, eh, el Papa habla en una parte de la encíclica que en la pandemia vino a ubicarnos, vino a colocarnos para que nos demos cuenta de que no lo somos, de que tener un proyecto personal o un proyecto grupal que imponemos a los demás por la fuerza no nos lleva al bien común y que además, por las propias circunstancias y limitaciones del ser humano, no lo hacen todopoderoso. Y en esto aplica un poco el tema, él dice que estamos presos de la virtualidad, que hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. Vivimos en un mundo que no es real, sino en un mundo de redes sociales, ¿no? En un mundo que no busca la verdad, sino que está deseoso de sensaciones y de creencias subjetivas, ¿no?
Y el efecto de esto es el amurallamiento, ¿no? Utiliza otra esta palabra muy interesante que es nos amurallamos o creamos un muro dentro del cual vamos a encontrarnos o concentrarnos todos aquellos que piensen igual que yo, que sean igual que yo, que tengan las mismas características con las cuales yo me siento a gusto. Y toda esta parte de la digitalización, paradójico, ¿no? En vez de abrirnos una universalidad, nos aísla, entonces van haciendo islas con murallas y con fortalezas en los cuales pues la mejor demostración de esto, perdón si lo hago una referencia, pues es en los Estados Unidos, ¿no? El hecho de crear murallas es decir, mira, no, nosotros no necesitamos de los otros son violadores, malos, drogadictos, narcotraficantes, o sea, toda la maldad encarnada en la migración indeseada, que entonces hay que cubrirnos, ¿no? Cuando lo que se trata es precisamente buscar el encuentro, que es lo que comentábamos de la exhortación apostólica anterior, ¿no? El encuentro humano, que era la parte fundamental. Bueno, pues este mundo ha aislado. Y entonces eso es lo que crea, decíamos, esa idea de nosotros y ellos, pero el nosotros y ellos no solamente es que seamos diferentes, sino que somos incluso, y lo dice el Papa más adelante, ya lo comentaremos, que los demás se convierten en enemigos. ¿Cómo puede haber unidad y progreso común y aprovechamiento de las capacidades si unos odiamos a otros y si unos tememos de otros, ¿no? Y todo esto está ligado también al estilo de vida consumista. Eh, Dice el Papa que sobre todo cuando solo unos pocos pueden sostenerlo, esto, la única resultado es que va a provocar violencia y destrucción recíproca, y esta actitud de el sálvese quien pueda, que rápidamente se convierte en todos contra todos, y eso, dice el Papa, será peor que una pandemia. Claro. Y la esencia de esto es que consideramos a los que son distintos a nosotros como menos valiosos, menos importantes, menos humanos, ¿no? Y Así por lo es. tanto nos aislamos, somos sordos a sus gritos, a sus solicitudes de auxilio, y entonces este mundo necesariamente llevará a la violencia, como tú bien mencionas. Así es. Y, y el Papa toca varios temas de manera reiterada a lo largo del documento, y uno de ellos es justamente el de los migrantes, ¿no? Es eso que decía Héctor, y que él justamente, uno de los énfasis, y nos quiere hacer conciencia, es que los migrantes son seres humanos con la misma dignidad que todos los demás y con el mismo derecho a buscar una vida digna y a progresar. Y este mundo en el que yo tengo derecho a cerrarle las puertas, a construir un muro para no dejarlo entrar, y eso no solamente es el muro físico, sino el muro psicológico, el muro social, pues lo que hace es no reconocer su dignidad humana y pensar que hay, como el Papa también lo dice, ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Y por lo tanto somos este mundo que no se comunica, un mundo de sordos en el que solamente estamos interesados en el que es parecido a nosotros, y no estamos interesados verdaderamente en los demás, ¿no? Entonces, a raíz de esto, hace verdaderamente un señalamiento y una propuesta de solución, recordándonos la parábola del buen samaritano. Ese es fundamental y verdaderamente las consecuencias de esto son, si las tomamos en consideración, son realmente revolucionarias, si se permite el término, ¿no? De, de recuperar, por un lado, como cristianos, nuestra conciencia de lo que somos y de a quién pertenecemos y del contacto social y de nuestra esencia social. Y si me permites, voy a hacer alguna referencia para recordar lo que dice la parábola del buen samaritano, porque consiste en la parte nuclear de la propuesta del Papa Francisco, ¿no? Entonces, comenta la parábola el hecho de que primero un maestro de la ley
se para a preguntarle a Jesús cuál es la esencia para obtener la vida eterna. Y entonces, pues le dice que le responde Jesús con una pregunta: ¿y qué está escrito en la ley? Y entonces dice, pues en ella dice, pues que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y entonces le dijo, has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. Entonces el maestro de la ley, pues así como que decía, bueno, pues yo lo que quería era pues hacerle una provocación para a ver por qué pie cojeaba, ¿no? Pero entonces le hace la pregunta, y qué bueno que le hizo esa pregunta, porque gracias a esa pregunta tenemos esta parábola. Y si, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Porque esa es la respuesta. Entonces le responde utilizando la parábola siguiente. Dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, comenta Jesús, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo un levita que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba aquel hombre herido y al verlo se conmovió profundamente, ¿no? Se acercó y le vendó sus heridas curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo, cuídalo y si gastas de más te lo pagaré a mi regreso. La pregunta final es de Jesús, ¿cuál de estos 3 te parece que se comportó como el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió, el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, tienes que ir y hacer lo mismo. ¿Qué te parece, René? Pues mira, me parece una parábola interesantísima y todas las cosas que el Papa analiza son importantísimas porque creo que hay una serie de elementos que podemos considerar. El primero es que este maestro de la ley pone a prueba, y claro, él probablemente no lo sabía en ese momento, no lo creía, quiere poner a prueba al mismo Dios, a ver si Dios sabe, ¿no? Esa me parece una cosa muy importante. La segunda es que el maestro de la ley se la sabe al derecho y al revés de memoria. Y lo dijo, respondió, ¿no? Así es, lo respondió correctamente, pero el tema, y el Papa luego lo comenta más adelante en la encíclica, no es solamente saberlo, sino sobre todo practicarlo. Y entonces resulta ser que este hombre samaritano, que no era considerado un prójimo por los judíos, porque él era despreciable, digamos, es esta persona despreciable que se pone en los zapatos de la persona que que está viviendo una tragedia. Probablemente lo hace porque él mismo también lo ha vivido así, ¿no? Es decir, el samaritano también ha estado en esta situación de dolor y parece que él, por este motivo, lo entiende mejor que los doctos, que los expertos, que los que saben todo y que sin embargo pasan de lado, ¿no? La otra parte muy interesante es que no es como a veces nosotros los cristianos lo hacemos, el encontrar a alguien en una esquina que está pidiendo limosna y darle una moneda, sino que se toma su tiempo, su energía. Él, dice el Papa, seguramente él tenía cosas por hacer ese día, tenía un programa a realizar y lo rompe y dice le venda sus heridas. Es decir, se toma un tiempo con tranquilidad, con serenidad para atenderlo. No es una respuesta de unos segunditos, ahí te va la moneda y chao, sino que se toma todo el tiempo para verdaderamente ayudarlo y sacarlo del problema en el que está. Me parece que es muy importante esto y que el Papa lo insiste a lo largo de la encíclica. Y de hecho, antes del programa, tú comentabas una cosa muy importante que ojalá puedas profundizar esto, y decías, se conmovió profundamente. O sea, esta es la parte verdaderamente de la sensibilidad que surge del corazón humano y que manifiesta claramente la dignidad humana de alguien que
al encontrarse con alguien asaltado, es capaz de ser movido, ¿no? Y esta es una cuestión que no es únicamente racional, sino que es una cuestión también del sentimiento, ¿no? Que surge el corazón. Sí, es importantísima esa frase porque, a ver, ¿qué es lo que le lleva a tener todas estas atenciones con esta persona? El conmoverse profundamente, el que le tocó el corazón, el que él lo vio como a un hermano, el que se puso en sus zapatos, el que habrá pensado, ¿qué, qué querría yo que alguien más hiciera si yo estuviera en la circunstancia de esta persona? Y entonces hace una serie de esfuerzos, todos efectivos, muy importante, ya lo haremos más adelante, todos efectivos. Le venda las heridas, lo carga en su cabalgadura. O sea, no se sube en el caballo y lo trae atrás, como luego los niños que traen, los toddlers que traen un cordón y que los papás lo van jalando. Lo pone en la cabalgadura, lo lleva al albergue, se queda cuidándolo. O sea, es una acción de caridad impresionante que surge de esta disposición del corazón para ver en el otro a un hijo de Dios, a un hermano, a mí mismo. Y el Papa aquí hace referencia a varias partes de la Biblia, del Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, dice el Papa, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Después, más adelante el Papa dice, traten en todo a los demás como ustedes quieren ser tratados. Sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es misericordioso. Pero quien aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas. Es decir, la respuesta es el amor, esta conmoverse profundamente y amar al otro por amor a Dios y porque el otro es un hermano mío, un hijo de Dios, ¿no? Claro. Y lo interesante de esto, de esta parábola, y nada más para acentuar y resaltar las cosas que quiere decir el Papa, es que el samaritano no actuaba como en aquella época, usualmente de que el prójimo era considerado aquel que pertenecía a mi misma raza, que pertenecía a mi mismo pueblo o villa, ¿no? O a mi misma clase social, sino que aquí está precisamente hablando de un samaritano totalmente distinto de una raza, bueno, la misma raza, aunque es de la misma raza, pero estaban odiados porque los samaritanos decían que el templo de Salomón era el lugar donde debía de adorarse a Dios y estos estaban más en sintonía también con prácticas paganas y por lo tanto los judíos los tenían apartados. Entonces, esta evocación de Jesús a través del samaritano nos quiere decir de que ya no existe ni raza, ni género, ni pertenencia que nos pueda dividir, sino que nos hace universalmente fraternos, nos hace universalmente humanos. Y por lo tanto, la pregunta que en el Génesis le hace Dios a Caín sobre ¿dónde está tu hermano? ¿No? Tiene una validez universal, no únicamente para los de mi familia, para los cercanos, para los que me caen bien, para nuestros amigos, sino inclusive a los que pueden ser contrarios, ¿no? En cuanto a afinidad. Y entonces el Papa describe tres posibles actitudes frente a esta circunstancia del hermano, entendido como cualquier hombre, en necesidad. La primera es cuando estamos concentrados en nuestras propias necesidades, donde el sufrimiento de otro no nos perturba, o sea, nos vale gorro, donde miramos para el costado y pasamos de lado. Y eso, dice el Papa, es signo de una sociedad enferma, con ideales abstractos. Eh, y aquí hay una posible actitud, nos alerta el Papa, en donde caigamos en el pesimismo, el engaño del todo está mal, que he respondido con un nadie puede arreglarlo, ¿qué puedo hacer yo? Es decir, ese pasar de lado es
No, pues no se puede hacer nada. No, pues eso es imposible. No, eso le corresponde al gobierno. No, eso le corresponde. Alguien más es el culpable. Y entonces yo no estoy dispuesto, me paralizo, no hago nada, porque en el fondo no es más que una excusa para no actuar, para no amar, ¿no? La otra de las actitudes es la del salteador, donde los intereses mezquinos de poder, dice el Papa, de acumulación y división, eso es lo mío. Si alguien más sufre, si alguien más muere, si alguien se enferma de COVID, a mí me da la misma. Y entonces, en esto, el poder del que tiene autoridad, pero que no tiene preocupación por el bien común y por los demás, pues termina dañando a todos, ¿no? Y la otra, que es esta actitud del samaritano, eh, que se hace cargo de la realidad que puede resolver, no de la que no puede resolver. Él tenía las vendas, él tenía el caballo, él sabía que había un albergue, él habrá acomodado sus actividades para quedarse con la persona. Se hizo cargo de la realidad que le corresponde y entonces, por lo tanto, estos ideales abstractos dejan de ser abstractos y se convierten en concretos. Y esto crea, dice el Papa, nuevos procesos de transformación, de rehabilitación y de auxilio. El Papa insistirá más, ahora lo voy a dejar aquí, estos dos conceptos de rehabilitación y auxilio, pero que significan efectividad, no solamente teoría. Ujú. Fíjate que también una de las cosas a la que nos llama es que nuestras acciones, como la de Samaritano, únicamente pueden surgir de descubrir más allá en lo profundo de lo aparente. Ya, es cierto que naturalmente con un enfermo, quizá con algún anciano, con alguien que está herido, para algunos de nosotros causa inmediatamente un rechazo, ¿no? Porque es una situación dolorosa, la cual quizá tendemos nosotros a apartarnos. No en ocasiones porque a lo mejor el herido cae y a nuestro lado y como humanamente tenemos un instinto también de sobrevivencia como género, podríamos echarle la mano. Que también déjenme decirles que yo he visto algún tipo de videos en donde a pesar de eso, ya en la actualidad ni siquiera nos conmovemos por un humano, alguien de nuestro mismo género, para poder ayudarlo. Bueno, Y tal vez sí de un perrito, ¿eh? exacto, ¿no? O de una Exacto, ¿no? ballena. Peor que un perrito, ¿no? Sí, exacto. Entonces, el punto es que más allá de esta apariencia inmediatamente, nuestros ojos tienen que mirar en el fondo la belleza que hay detrás de todo esto, ¿no? La belleza que hay detrás del pobre, la belleza que hay detrás del anciano, del enfermo, del frágil, y que esta belleza que va más allá de la inmediato, superficial, que puede notar su rostro, sus heridas, en el fondo hay algo que se descubre como lo hacía la Virgen Teresa de Calcuta, como lo hacen tantas madres y religiosos que nos enseñan precisamente a mirar más allá de lo aparente, es lo que permite esta movilización y crear puentes, ¿no? Que esa es la otra parte, la otra palabra que utiliza el Padre, el Santo Padre. Y entonces el Papa va a la solución. La solución es pensar, gestar un mundo de todos para todos, a través del vínculo, de la comunión, de la fraternidad, como dice Héctor. Y él utiliza dos palabras. El contenido es muchísimo de la encíclica, entonces vamos a tratar de resumirlo lo mejor posible. Él habla de dos formas de actuar que son fruto del Espíritu Santo. El agasosune, que significa desear y actuar para lo mejor de los demás, su maduración, su crecimiento en una vida sana, el cultivo de los valores, no solamente el bienestar material, sino todas sus dimensiones. Y luego la otra es la benevolencia, querer el bien del otro, ayudarlo, esta actitud de apoyo al otro. Y de aquí el Papa salta al tema de la solidaridad, que es
fruto de la conversión. Es decir, no se puede ser solidario si uno no se convierte y pone al centro a Dios y, por lo tanto, a los hombres como hijos de Dios. Eh, y él habla que esto lleva a sentir la proximidad, al sentirnos cercano a los demás. Pero no es suficiente la benevolencia, y vamos a revisar después otros conceptos más de los que habla el Papa, sino el agazosune es muy importante porque el agazosune, cuando yo busco la mejora del otro, se requiere luchar contra causas estructurales de pobreza, de desigualdad, de falta de trabajo, de falta de pertenencia. Y habla también de la propiedad privada como un derecho natural secundario. Es decir, primero estamos todos, primero está el bien común y luego está el bien individual. No que la propiedad privada sea mala, pero sí que el destino universal de los bienes es un principio anterior a la propiedad privada. Y entonces, este destino universal de los bienes nos lleva a que sea más importante el funcionamiento adecuado de la sociedad con base en la caridad que la propiedad privada. Sí, en ese sentido, también y para fundamentar esto que tú estás comentando de la propiedad privada, hace vernos de que no únicamente es la fraternidad o la caridad, ¿no? En el sentido cristiano, se trata de cuidarlos al prójimo, sino hacer que participen activamente, ¿no? O sea, no basta que yo vaya, cuide, lo levante, sino implica inclusive que éste puede integrarse y pueda ser partícipe también para los demás, y esto implica, por ejemplo, una profunda solidaridad. Un caso, por ejemplo, de esto puede ser que aquellos que son minusválidos, que no pueden por alguna limitación física en realizar algún tipo de trabajos, sí pueden realizar en cambio otro tipo de trabajos y por lo tanto hay que incluirlos para que ellos también se sientan activos, se sientan útiles y den algo también a la sociedad. Y entonces en ese sentido, la propiedad privada, que puede ser por ejemplo una empresa, debe de estar abierta también para todos estos gente que lo necesita para que puedan dar de sí dentro de una empresa para beneficio de la comunidad, ¿no? Fíjate, Héctor, qué importante lo que estás diciendo, porque para que se logre el bien común se necesitan de dos o más, ¿no? Se necesita, si retomamos la parábola, el samaritano que da la mano, el samaritano que no solamente no le hace así en el hombro, le dice, ya, ahorita va a venir alguien y te va a ayudar, ¿no? Sino que actúa, pero también se requiere del samaritano, perdón, de la persona herida. La persona herida tuvo que aceptar la ayuda del samaritano, ayudarle, aunque le doliera cuando le limpió las heridas, hacer un esfuerzo por subirse al caballo, etcétera. Entonces, el bien común requiere tanto de la solidaridad como de la subsidiariedad, donde participa el que da y el que recibe. Entonces, muy, muy importante. Luego el Papa se va al... Quizá la palabra esta, Sí, sigue. perdón, no, digo, y quizá esa palabra vasca, que, perdón, suena como vasca, ¿no? El Sí, agasosune, así perdón, suena como vasco, sí. es la parte, ¿no? Es buscar que los otros den lo mejor, den lo mejor de sí, darle lo mejor de uno, pero también que los otros den lo mejor de sí, ¿no? Ese era el agasosune. Así es. Luego el Papa se va a los comos y primero habla de un corazón abierto al mundo entero. A veces eh, ingenuamente los personas de esta época creemos que la tecnología lo resuelve todo eso. Eso no es verdad. Hace rato hablaba yo justamente con uno de nuestros clientes y hablábamos de la tecnología, pero para que se dé la tecnología se requiere primero que se adecúen los comportamientos. Entonces, se requiere de un corazón abierto para el mundo entero. Eh, el considerar las necesidades básicas de los demás, para que se realicen íntegramente, el acoger, el proteger, el promover y el integrar. El Papa habla específicamente en este caso
de los migrantes: acoger, proteger, promover e integrar. Esto fue lo que hizo el samaritano en la parábola, ¿no? Contra la Torre de Babel, dice el Papa, donde surge de la soberbia y la ambición de una unidad, entre comillas, diferente a la deseada por Dios, ¿no? Que las ideologías es una unidad a fuerzas, ¿no? En el colectivismo, en los socialismos, donde tú estás unido al otro porque si no te llevo al paredón, o en los liberalismos, en el capitalismo individualista, donde la unidad es un convenio, un contrato social que es artificial, pero pues ni modo, tengo que aguantar a los demás, pero siempre voy a estar buscando mi propio interés, ¿no? Un comentario sobre esto que tú estás comentando, sobre también los derechos individuales, ¿no? Ahí se desligan de los contextos sociales o el lugar donde están viviendo. Y en ese sentido, de lo que habíamos comentado antes del programa, creo que es importante ver esta parte porque es la diferencia entre la ideología y el cristianismo. O sea, la ideología, y muchos de nosotros actuamos de esta manera, aunque no llamándolo ideología, tenemos nuestra solución y pensamos que de esta manera se van a resolver los problemas del mundo o de nuestra comunidad, o nuestros hijos, nuestra familia o nuestra empresa. Pero, ¿qué es lo que nos dice Cristo? Dice, tú tienes que ser sensible a la realidad. Y entonces, una vez analizando, viendo la realidad y viendo lo bueno que aparentemente no existe en lo superficial, sino que también está en lo profundo, es como uno descubre realmente y es consciente de este don que se recibe para entonces ponerlo a trabajar, para primero descubrir que es un don que se nos da a nosotros y que se recibe con gratitud porque uno percibe la bondad y la belleza de esto con lo cual uno está relacionándose, pero al mismo tiempo uno está llamado a moverse junto con esto para que en algunos casos pues, se difunda, se conozca, o para que este mismo bien se desarrolle como puede ser una persona, ¿no? Y esa es la diferencia entre una ideología y esta parte fundamental a la cual nos está llamando Dios, ¿no? Por lo tanto, la solución al problema de México, la solución a los problemas cotidianos que estamos criticando y que nos afectan, va más allá de pues que lo hagan los terceros, o por qué no se pueden trabajar, o por qué no nosotros buscamos una igualdad de derechos. No, se trata de primero, así como la Madre Teresa, hincarse y estar junto con ellos, estar atento a sus necesidades, y sobre esto, una vez conmovido, buscar la solución, ¿no? Y esta es la parte distinta. No sé cómo veas tú, René, si estás de acuerdo. Sí, es importantísimo, Héctor. Entonces, después de un corazón abierto al mundo entero, es decir, de aceptación de todos, el Papa habla de la mejor política, que es el amor. Y en eso que decías, cuando la religión católica es la religión del realismo, la religión de la verdad, donde los cristianos descubrimos en la naturaleza humana y recibimos de la revelación las verdades fundamentales, lo que corresponde a la propia naturaleza del hombre, el diseño de Dios y de los seres humanos. Mientras que las ideologías lo que hacen es torcer la realidad para que se adapte a su forma de pensar. Y efectivamente los cristianos tenemos a veces, estamos contaminados de estas ideologías. Y entonces, por eso es que el Papa, cuando habla de la política, hablabas tú ahora de los problemas de México: corrupción, desigualdad, inseguridad, ¿no? Los tres Violencia. principales, ahora economía. Eso no se resuelve viéndonos como enemigos. Cuando un político lo que busca es dividir y ponernos a los pueblos unos en contra de otros, y piénsese en el país que les venga a la mente, lo que está haciendo es ir en contra del bien común y es ir en contra de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana está en el amor. Y cuando se habla de lo social, cuando se habla de la empresa, cuando se habla de la colonia, cuando se habla de la ciudad, del pueblo, cuando se habla
del país, se tiene que pensar en una amistad social, dice el Papa. No somos compadres todos, pues no, somos diferentes, pero eso no significa que no podamos ser amigos. Podemos ser amigos eh, este, de personas muy diferentes, de otras religiones. Eh, Comentábamos, Héctor, el ejemplo de algunas personas que tuve pues, el gusto de conocer en Chile, una mujer socialista y un amigo que había sido parte del Partido Comunista, que realizaron acciones que yo viví, ¿eh? Que son actos de caridad. Sí, es verdad que son muy diferentes al pensamiento cristiano, pero en el caso de la mujer es como ella atendía, o sigue atendiendo seguramente, a mujeres en situación de vulnerabilidad. Eso yo no lo he hecho nunca, ¿no? Entonces es un acto de solidaridad, es un acto de amor, aunque en su ideología tenga cosas que son inaceptables para un cristiano, que es básicamente el tema del odio, la envidia, ¿no? Eh, y mi otro amigo, que te comentaba, Héctor, antes de entrar al programa, que él se había alejado de la iglesia, él, siendo joven había sido parte del Partido Comunista, y cuando mi hijo estaba enfermo, él entró a una iglesia y rezó por mi hijo después de 20 y tantos años. Bueno, eso sucede solamente cuando ves al otro como a un amigo. Cuando lo ves como un enemigo, es imposible lograr esas cosas, ¿no? Y entonces el Papa habla también en esta mejor política en el amor del populismo, de cuando los políticos utilizan la demagogia al servicio de un proyecto personal, no del bien común, donde en el fondo, a pesar de que hablen siempre del pueblo y de los débiles y de los explotados y bla, 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 en el fondo, sea populismo de derecha o populismo de izquierda, hay un desprecio por los débiles. Se ignora, se hace caso omiso de la realidad social, de los objetivos comunes, de lo que nos une, de la identidad que tenemos todos. Y entonces se atiende mal la pandemia, se atiende mal la educación, se atiende mal la economía, se atiende mal la generación de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Se ven pa parte de los ciudadanos de un mismo país como enemigos de la otra parte de los ciudadanos cuando dependemos unos de otros. Claro. Si en esto que tú estás comentando tuviéramos claramente la fe de ver la presencia de Cristo en los enfermos y en quienes están sufriendo toda esta parte del COVID y esta parte de crisis económica, que es a lo que esencialmente es, porque es una realidad, no es una aforismo, es una forma de decir las cosas, sino que es una realidad. Entonces comenzaríamos a resolver ese problema y no estaríamos esperando a que estructuralmente los políticos se pongan de acuerdo, sin esto decir de que también hay que exigirlo y hay que participar, pero se parte primero de una sensibilidad y de una actuación directa con aquel el necesitado, y entonces sí, este mundo verdaderamente va a resolver este problema a partir de estos lazos, ¿no? Porque él habla también, ¿no? En vez de murallas hay que construir lazos o puentes, ¿no? Y estos son los puentes fraternos con gente que inclusive no es como nosotros, como ya lo habíamos comentado, como el buen samaritano, permite construir un mundo mejor bueno, y sobre todo salvar el mundo, porque el llamado del Papa ya no es hacer un mundo mejor, que claro, está implícito, sino ahorita está hablando de salvar al mundo, ¿no? O sea, estaba hablando ya de una situación que ningún otro Papa había hablado, estaba hablando de salvar al mundo. Y como el Papa ve esa gravedad, ¿no? De la situación del mundo actual. Sí, Y dice el Papa después que entonces, Héctor, con eso que estás comentando, que la caridad requiere no solamente conmoverse, como lo hizo el samaritano, sino la eficacia en las soluciones, en las instituciones, el aporte profesional, el análisis científico, los procedimientos administrativos. Es decir, no se trata solamente de tener buena voluntad, sino se trata de generar soluciones efectivas
que ayuden de verdad al, al, a los demás, ¿no? A nuestros prójimos. Y nuevamente el samaritano, si solamente le hubiera dejado las vendas y le deja unas monedas ahí a la mitad en el campo, pues no le hubiera servido de nada. Y a veces los cristianos somos un poco así, que hacemos caridad para sentirnos bien y no para solucionar los problemas de los demás. Y entonces dice el Papa que se necesita un cambio de corazones que, digamos, reduzca la concupiscencia y que nos lleve a hábitos solidarios. Cuando las acciones de caridad no se convierten en acciones eficaces, que se convierten en hábitos de las personas, entonces eventualmente desaparece esa caridad, ¿no? Y entonces dice el Papa que los movimientos de solidaridad eh, deben crecer desde abajo, no solamente desde arriba, como decías, no papá gobierno solucionándome todo, sino que crecen desde abajo. Y estos actos de caridad pequeños, pero que son eficaces, que se convierten en algo institucional, es decir, en hábitos concretos, en soluciones operativas eficaces, pasa de sustituir una política social hacia los pobres, hacia acciones con los pobres para la construcción de su destino. Es decir, no dar limosna solamente, sino ayudarlos a ser mejores y que ellos construyan su propio futuro de manera más efectiva, que sean mejores personas y que no vivan digamos, del asistencialismo del gobierno o del asistencialismo de los cristianos, sino de sus propias capacidades y desarrollo. Tú, como dijiste, creo que es muy importante, todo esto surge del corazón. Entonces, en la medida en que este corazón sea sensible y entonces se ponga en movimiento, es como surge todo esto. De ahí la importancia de que siempre el cristianismo e inclusive las referencias de Cristo hablan mucho del corazón, porque es de donde surge precisamente el actuar humano acorde a Dios o desacorde. Y el acto más grande que nosotros como cristianos debemos de reconocer es el amor de Dios por nosotros, que dio su vida y murió por nosotros. Cuando uno comprende esto, ¿no? Está entonces facultado a incendiar el mundo en este mismo sentido, de llevar este corazón que ayude a los demás. Y creo que pues es una labor para nosotros, podría ser el iniciarlo a través de esto, ¿no? No sería suficiente el decir, pues vamos a proponer nosotros tener un corazón más. Claro, es importante y hay que desarrollar el hábito y comienza con esto, pero primero pidiéndolo, porque es un don de Dios. Como decía en la exhortación apostólica que habíamos analizado la otra vez, esto es algo que surge de Dios, no surge de nosotros, y que a través de la atracción y no del proselitismo es como se crea y como se construye. Y entonces viene como resultado este diálogo entre, dice el Papa, los saberes y la operatividad. Y habla de dos tipos de amor para lograr esto. Lo primero es el amor ilícito, que es la virtud de la caridad, donde nos conmovemos de las necesidades de los demás, pero está también el amor imperado para crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más sólidas, que era lo que estábamos comentando hace un momento, y entonces modificar las condiciones sociales, modificar las estructuras de las ideologías que nos han contaminado y donde pensamos como católicos, pero vivimos como individualistas, ¿no? Sí. En ese sentido también él menciona el pueblo, ¿no? La palabra pueblo, y lo quiere distinguir y mencionar en este momento por el populismo, no únicamente como una parte, hay que recuperar esa palabra, porque la palabra pueblo se utiliza para manipular en un sentido de botín político con el cual se manipulan las cosas. Y no, él habla del pueblo, es la identidad de una nación, ¿no? Y el pueblo mexicano
en ese sentido tiene una identidad, pero bueno, él es una identidad social que busca el bien comunitario, ¿no? Y tiene un proyecto común. Y yo quisiera resaltar esta parte porque nuestra calidad de pueblo no puede entenderse si no es con la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe nos habla precisamente de un nuevo corazón a través del templo. Dice, en donde yo pueda mostrar mis bondades, donde yo pueda mostrar los dones que tengo para ustedes. Y esos dones, que es precisamente el amor, eh, únicamente pueden extenderse como templo y la construcción de un templo a partir de nosotros precisamente ejercitar ese amor y ese corazón como el que ya nos ha mostrado. Y entonces como pueblo podríamos entonces hacer que esto se traduzca en políticas y se traduzca en iniciativas que hagan más fácil el que la gente pueda eh, construir ya todo esto como se construir puentes y no murallas y hacer salvar este mundo y hacer este mundo más humano. Y Héctor, entonces un político que, aunque no sea católico, que sea cristiano, de cualquier otra religión, o sea agnóstico, que pretende ridiculizar esta esencia del pueblo mexicano, de la Virgen de Guadalupe y de nuestra religión católica, pues es un político que miente, es un político que no está buscando el bien común, que no está respetando al pueblo, sino que está pretendiendo manipular e imponer sus propias ideas a los demás. Y eso, pues, es inaceptable, ¿no? Después el Papa se va al tema de la amistad social, pero antes me gustaría leer algunas preguntas que hace el Papa, que nosotros de alguna manera, no así como está escrito, por supuesto, pero que hemos dicho, bueno, al final de la vida, cuando nos enfrentemos a Dios, Dios que nos va a preguntar. Y el Papa dice que hay en este tema de la mejor política es el amor. Él dice que hay preguntas quizás dolorosas, que son estas. ¿Cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Y esto no solamente es para el político, esto es para el padre, para el empresario, para el gerente, para el supervisor, para el trabajador, para todos, ¿no? Y aquí el Papa, se nos está acabando el tiempo, Héctor, eh, habla de que para que esto se dé se requiere del consenso, del encuentro, como habías dicho, del reconocer el derecho del otro, de la amabilidad. Eh, ha tomado el Papa otro término griego que es el Christótoles, es como una palabra difícil de decir, que es Y sí, que dice, así es, que es el estado de ánimo que no es áspero, que no es rudo, que no es duro, sino que es afable, suave, que sostiene y conforta. Si no tenemos esto frente a los demás, aunque sean diferentes a nosotros, pues no hay forma de llegar a los caminos de encuentro que el Papa menciona en el documento, donde la verdad, la justicia, la misericordia son las que construyen la paz. Y para eso se requiere reconciliación y perdón. sí, fíjate qué importante, nada más haciendo referencia al examen de conciencia que tú comentabas. Usualmente uno pensaría de que al momento de la muerte, pues uno pueda tener un examen de conciencia, el dolor de corazón de todos los pecados, y uno podrá hacer la revisión de la vida, lo cual no está mal, pero si le agregas estas otras preguntas, por eso se vuelve doloroso, y seguramente por ser una omisión de amor, o al contrario, quizás una aportación de amor, pero visto socialmente, esto también, pues Dios nos va a preguntar y nos va a pedir cuentas. Esto está muy interesante, caray. Y es porque es concreto y no es conceptual, ¿no? Es correcto. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, doctor. Esto exige, dice el Papa, el compromiso de todos por todos, porque la inequidad y la falta de desarrollo humano no permiten generar paz, ¿no?
Y termina diciendo el Papa que si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión. Y esto, claro, el Evangelio, nosotros como católicos somos pues, los más dichosos, pero las otras religiones que también buscan la fraternidad, cuando aceptan también a los demás, aunque sean diferentes, donde podemos ser amigos entonces de alguien que no es católico, pero nos encontramos como seres humanos y transmitimos esta alegría que brota de la compasión y compasión que brota del Evangelio, entonces pues sí podemos salvar este mundo, como comentabas, Héctor. Un comentario final, pero ya nos tenemos que ir. No, pues sí, realmente esperemos de que este tipo de reflexión nos haga a tener un tipo de oración distinta y un tipo de actuación distinta con los demás. Gracias. Pues muchas gracias a todos y pues Dios los bendiga y nos vemos si Dios quiere el próximo martes. Muchas gracias.